Saludos a todos, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a aprender a interpretar una etiqueta nutricional. Esto es muy importante, ya sea para tener un conocimiento o llevar un control de la cantidad de kilocalorías y nutrientes que ingerimos diariamente. Generalmente esta etiqueta nutricional se encuentra en los empaques de nuestros alimentos o ingredientes. Por ejemplo, vamos a encontrar el tamaño de la porción. Esto es muy importante porque en función del tamaño de esa porción es que se nos van a dar todos estos otros datos. Entonces puede ser que, como en este caso, pues la porción por paquete sea uno solo, pues nos dice que todo el paquete contiene esta cantidad de 28 gramos. Sin embargo, por ejemplo, un cartón de jugo que contenga 1000 mililitros, si nos dice que la porción es de 200 mililitros, esa cantidad corresponde generalmente a un vaso, pues lo que nos está diciendo que la información de su etiqueta es si nos bebemos solamente un vaso de jugo. Si, por ejemplo, nos bebemos 3 vasos de jugo, pues tendríamos que multiplicar toda su información por 3. Entonces, en el caso de alimentos sólidos, generalmente la porción se da en unidad de masa, como gramos u onzas, mientras que si el alimento es líquido, generalmente se da en unidad de volumen, como mililitros. Entonces, en este caso, pues ya sabemos que toda la información que está contenida debajo es en base a una porción de 28 gramos. Otro dato importante de la información nutricional de la etiqueta es las calorías. Ojo con esto, en el caso de los alimentos, las calorías realmente representan kilocalorías, por lo que esta porción de 28 gramos corresponde o tiene 168 kilocalorías. También se nos puede indicar las calorías que aportan la grasa dentro de ese alimento. Por ejemplo, en este caso corresponden a 125. Dentro de los nutrientes, la grasa es lo que más aporta kilocalorías. Por ejemplo, por cada gramo de grasa se libera 9 kilocalorías. Por eso acá la grasa total es 14 gramos por 9 da aproximadamente 126 kilocalorías, ¿sí? Entonces, ya generalmente dentro de las calorías se encuentran estas kilocalorías de grasa, ¿sí? Entonces, otro aspecto importante de la etiqueta también es el porcentaje de valor diario o abreviado porcentaje BD. Este porcentaje, lo primero es que no podemos confundirnos porque, por ejemplo, si lo sumamos, vamos a ver que no siempre va a dar 100%. Eso es porque estos porcentajes realmente son independientes. Es decir, que lo que nos va a indicar es la cantidad o el porcentaje de ese alimento que estamos consumiendo en base al consumo de todos los alimentos que tendríamos en un día. Por ejemplo, si uno de estos porcentajes nos indica 100%, pues ya nos está diciendo que en este solo alimento pues vamos a tener el total de ese elemento que debemos consumir en el día. Por ejemplo, si la grasa total hubiese dado acá 100%, pues nos está diciendo que ya, que no deberíamos consumir ningún otro alimento que tuviese grasa. Por ejemplo, un jugo de naranja generalmente dice que en una porción, pues la vitamina C es de 100%. Como es un micronutriente, pues ya en ese vaso de jugo, pues ya tendríamos el total de vitamina C que deberíamos consumir al día, ¿sí? Entonces, también otra información importante con respecto al porcentaje es que los valores superiores a 20% generalmente nos indica que pues es un alto porcentaje de ese elemento, mientras que un valor inferior a 5% pues nos dice que un bajo porcentaje. Por ejemplo, en este caso, las proteínas tienen un porcentaje menor a 5%, por lo que este alimento de esta etiqueta no representa una gran concentración de proteínas. Ya el resto de las proteínas que deberíamos consumir al día, pues lo deberíamos obtener de otros alimentos. En cambio, vemos, por ejemplo, la fibra dietética, que tiene un valor mayor a 32, así como la grasa total, un valor mayor a 20%, por lo que tiene una alta concentración de estos dos elementos. Por ejemplo, pues si ya casi la grasa corresponde a la cuarta parte, ¿verdad? Casi el 25% de lo que deberíamos consumir al día, pues por ejemplo, este alimento, pues no deberíamos consumir más de 3 porciones o 4 al día. Bien, entonces, otra información importante es acá el apartado de las grasas. Ojo con este apartado. Generalmente se subdividen en los tipos de grasas. Para esto hay que tomar en cuenta que las grasas insaturadas, como las monoinsaturadas,
y las poliinsaturadas son grasas saludables. Esa sí es prudente, pues que siempre consumamos una pequeña porción al día. Por ejemplo, la podemos encontrar en el aceite de oliva, en el aguacate, en algunas semillas. Sin embargo, las grasas trans y las grasas saturadas no son saludables, por lo que debemos reducirla a lo más mínimo o evitarlas. Por ejemplo, las grasas trans se recomienda solamente consumir menos de 2 gramos al día. Ojo, preferiblemente sería mejor evitarla, pero si no, por lo menos tratar de reducir a 2 gramos por día. Mientras que las grasas saturadas, pues deberíamos tratar de consumir menos de 12 a 22 gramos al día. Por ejemplo, en una porción de tocino ya ofrece lo que son 9 gramos de grasa saturada, ¿sí? Entonces no deberíamos pues consumir una cantidad elevada de tocino al día o no deberíamos consumir, si consumiremos tocino, pues consumir más alimentos que tengan grasas saturadas. También vemos el apartado de carbohidratos. Por ejemplo, acá también se encontraría lo que es la fibra dietética. En este caso es muy recomendable consumir fibras en nuestra alimentación diaria, ya que ayuda mucho a la digestión y también a lo que es la evacuación intestinal. Por ejemplo, las mujeres deben consumir de 21 a 25 gramos al día, mientras que los hombres deben consumir de 30 a 38 gramos al día. Por ejemplo, ciertas semillas, nueces, también frutas como las ciruelas, pues aportan una cantidad considerable de fibra. Sin embargo, dentro de los carbohidratos también vamos a encontrar las azúcares. Esta también debemos tratar de reducirla a lo más mínimo, principalmente pues personas que tengan diabetes u otras enfermedades correspondientes a esta. Por ejemplo, los hombres se recomienda que consuman menos de 36 gramos al día, mientras que las mujeres consumir menos de 25 gramos al día. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta que algunos alimentos, como por ejemplo una bebida de 12 onzas de Coca-Cola, ya aporta por sí sola 32 gramos de azúcares, por lo que esa sola bebida de Coca-Cola pues ya nos aporta toda la cantidad de azúcar añadida que deberíamos consumir en un solo día. También, por ejemplo, tenemos otros micronutrientes como son el sodio. También el sodio debemos tratar de reducirlo a lo más mínimo, principalmente aquellas personas que sufren de presión arterial alta. Por ejemplo, The American Heart Association recomienda ingerir menos de 1.500 miligramos al día para los adultos. Esto sería aproximadamente como una cucharadita de mesa de sal, ¿de acuerdo? Entonces, tratar de limitarla a lo más mínimo. Sí, es muy importante, pues que todas las etiquetas nos fijemos detenidamente en el contenido de grasas trans saturadas, azúcares y sodio. Otros elementos, como por ejemplo el potasio, el calcio y el hierro, es importante también que lo consumamos, pero ojo, son micronutrientes y además de esto, pues también van a depender tanto de nuestra edad, de nuestro sexo y de otras condiciones en específico. Sí, o sea, ya esto va a ser un porcentaje que debemos considerar de acuerdo a nuestro propio sistema. También tenemos pues las proteínas. La Organización Mundial de la Salud recomienda que en el día, pues dentro de todos los alimentos, del 10 al 15% sea en base a proteínas. Por ejemplo, en este caso, pues este alimento nos indica que tiene menos de un 5%, por lo que es bajo en proteína y pues ya deberíamos consumir las proteínas restantes en los otros alimentos que consumamos en el día, aparte de el de esta etiqueta. Sin embargo, hay que resaltar que todos estos porcentajes están basados a una dieta diaria de 2.000 kilocalorías. Sin embargo, aunque es un valor aproximado de la ingesta diaria de cada individuo, esto va a depender del requerimiento energético, así como la tasa metabólica basal y la actividad física que nosotros realicemos diariamente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, pues lo más prudente es asistir a un especialista en nutrición y que ya en base a todos nuestros datos y características propias, pues evalúe cuál debería ser el consumo total de kilocalorías y por lo tanto de porcentajes de estos elementos y nutrientes por día. De igual modo, es importante que nosotros de manera personal, pues evaluemos las etiquetas nutricionales de cada uno de los alimentos que vamos a ingerir y pues de esta manera pongamos mucha observación en aquellos que representen un alto porcentaje, principalmente de elementos que deberíamos reducir o evitar, como las grasas transaturadas, azúcares y sodio, ¿sí? Asimismo, pues también alimentos procesados que compramos en
la calle, pues es importante por lo menos conocer todos los ingredientes que lo componen. Ahora bien, también tenemos que tomar en consideración que, por ejemplo, toda la información es en base a una porción de 28 gramos. Si, por ejemplo, consumiéramos pues 2 porciones de este alimento, pues ya todos estos datos deberíamos multiplicarlo por 2. O si es solamente la mitad de este alimento, pues dividir cada uno de estos datos entre 2. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que aunque la porción de este alimento es de 28 gramos, nosotros pesamos con una balanza de cocina solamente 17 gramos de ese alimento, con la idea de que entonces no vamos a consumir las 168 kilocalorías, sino menos. Entonces vamos a analizar cómo sería para determinar las kilocalorías que vamos a consumir solamente si ingerimos 17 gramos de este alimento. Para esto podemos hacerla con una simple regla de 3. Por ejemplo, tomamos en cuenta la cantidad que nos dice la porción del alimento, porque todos estos valores que están acá, tanto en gramos como en porcentaje, son en base a la porción de 28 gramos. Entonces tenemos que, por ejemplo, 28 gramos de ese alimento aporta 168 kilocalorías. Sin embargo, si nosotros vamos a comer son 17 gramos de ese alimento, pues vamos a colocar 17 gramos del alimento justo debajo de la misma unidad, gramo del alimento. Entonces, como queremos determinar cuáles son las kilocalorías de esos 17 gramos, pues vamos a poner una variable, por ejemplo, la X. ¿Sí? De este modo vemos que vamos a cumplir entonces ahora el procedimiento para una regla de 3. Pero ojo con esto, siempre una unidad debe de estar debajo de su misma unidad. Entonces, ahora vamos a multiplicar en cruz. Por ejemplo, vamos a multiplicar 17 gramos del alimento por 168 calorías y vamos a igualarlo por la multiplicación en cruz de este lado, que sería 28 gramos del alimento por X. Entonces, vamos a despejar nuestra variable desconocida X, que sería entonces igual a 17 gramos del alimento por 168 kilocalorías. Y para dejarla solita, como 28 gramos del alimento está multiplicando, pues pasaría para el otro lado dividiendo. Entonces tendríamos que nuestra incógnita sería igual a 17 por 168 entre 28, que nos da 102. Acá vemos que gramo del alimento, entre el gramo del alimento, una misma unidad, debajo de una misma unidad nos da 1, así que la podemos eliminar y nos queda la unidad requerida de kilocalorías. Entonces, con esto hemos determinado que si consumimos 17 gramos de este alimento, pues en total estaríamos consumiendo 102 kilocalorías. De igual manera, es importante pues llevar a cabo este procedimiento si queremos saber, por ejemplo, cuál sería la cantidad de grasas totales que estaríamos consumiendo o cuál sería la cantidad total de potasio o de algún otro elemento. Sí, de igual manera, pues estableciendo que como todos estos valores son en base a 28 gramos, pues 28 gramos de ese alimento, pues a qué sería igual en base a cuál quisiéramos determinar y luego pues basarlo en la cantidad que estamos consumiendo e igualarlo a X y seguir este procedimiento.